Hola estimados maestros, hoy desarrollaremos otra casuística más, recordando que esta casuística tiene tres componentes importantes. Uno de ellos es lo que corresponde a los conocimientos curriculares, otro es lo que corresponde a los conocimientos pedagógicos y finalmente los conocimientos disciplinares. Tenemos que recordar que los conocimientos disciplinares que están referidos a la disciplina en la cual ustedes se desempeñan, ya sea matemáticas, ciencia y tecnología, EPT, o en el nivel de primaria o en el nivel de inicial, recordando que todos esos campos temáticos se sitúan en un contexto pedagógico y curricular, es decir, exige de nuestra parte, exige de parte del docente que no solamente tenga el conocimiento o dominio de lo que corresponde a la disciplina en la que se desempeña, sino lo que es muy importante, que esa disciplina se va a dar en ese contexto, en ese marco curricular y en ese marco pedagógico. No olvidar, y todas las casuísticas están justamente planteadas de esa manera. Veamos otra casuística más que el año pasado fue justamente planteada en el examen para nombramiento. Analicemos una de ellas. Nos dice lo siguiente: aprovechando que en la institución educativa se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente del ciclo 4 de primaria, entiéndase, ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Es decir, este maestro conoce y sabe aprovechar la situación, el interés para poder favorecer los aprendizajes. Veamos qué es lo que plantea. Dice, pedir a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para poder relatar brevemente la final del campeonato de fútbol, ¿no?, en el que han participado. Indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del salón sin oír el relato de su compañero. Luego, organizar una plenaria donde todos los estudiantes, es decir, todo el conjunto, todo el salón, expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden, ¿no? Acuérdense que eso está mirando frente a este hecho, hay diferentes formas y diferentes miradas. Miremos entonces ahora la pregunta. Dice, si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, dice, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? Miren, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? ¿Cuál es el propósito que tiene el docente? Favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes. Y por eso ha propuesto esta actividad, ¿no? Entonces, miremos acá las alternativas. Dice, la primera, dice, porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. En la actividad está planteado eso. La actividad le da la posibilidad al estudiante que pueda, por ejemplo, decir cuáles son, por qué una es más fiable que la otra. O la actividad se está planteando en que son 5 chicos que en distintos momentos van a ir narrando o comentando la final de ese partido de fútbol, de ese campeonato de fútbol, y los 5 van a dar sus puntos de vista y finalmente en el plenario todos los estudiantes van a ver en qué se diferencian esos relatos. Entonces, por ahí puede ser la respuesta. Vamos a dejarlo. La letra B dice, porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho. Identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos. ¿Son relatos auténticos? Sí, pero en esta actividad, ¿no?, estamos mirando, estamos viendo a la luz de lo que nos plantea esta actividad como tal, que son 5 chicos seguramente con miradas distintas
frente a un solo hecho, que viene a ser la final del campeonato de fútbol, ¿no? Y finalmente, esta otra que dice, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que de un mismo hecho, ¿no? De un mismo hecho, pueden derivarse diferentes narraciones sobre él. Hace muy poco se jugó el partido Perú-Chile. Hasta ahora todavía nos queda a nosotros, los peruanos, ese entusiasmo, esa alegría, esa algarabía. Pero frente a ese hecho, frente a ese suceso, es decir, ese partido y ese resultado que hemos tenido favorables a nosotros, todos tenemos una interpretación, todos tenemos una lectura, que no es la misma. Ya ustedes imaginarán la lectura que también respecto a ese mismo hecho, que en este caso viene a ser el partido ganado por nuestro país, tienen otros países, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la respuesta para podernos entender en atención a lo que ha planteado el docente. Pero para poder tener mayor argumentos de poder contestar, porque no es que se conteste porque yo creo, porque yo pienso, sino porque tiene que haber un sostén, ya sea pedagógico o curricular, pero también disciplinar. Entonces miremos acá hacia dónde corresponde esta capacidad, que es la que quiere el docente que sus estudiantes se inicien en el desarrollo de la misma. Esta capacidad, que es interpreta críticamente fuentes diversas, corresponde a la competencia construye interpretaciones históricas, que a su vez corresponde en el caso de primaria al área de personal social y en el caso de secundaria al área de ciencias sociales. Entonces, esta competencia, tanto del área de personal social como del área de ciencias sociales, tiene tres capacidades. Esta, a la que alude el caso, estas otras dos que tienen que ver con comprende el tiempo histórico y con elabora explicaciones sobre procesos históricos. Nos hemos detenido en esta para poder entender la capacidad. Esta capacidad la plantea el currículo. Por eso el conocimiento de lo que es la capacidad no solamente involucra el conocer la denominación, es decir, ya, esta es mi capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Qué entendemos por eso? El currículo lo plantea. Como el currículo lo plantea, lo hemos trasladado acá para poder entender y poder llegar a la respuesta de una manera más adecuada. ¿Qué nos dice? Interpretar críticamente fuentes diversas, dice, es reconocer la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para poder abordar un hecho o proceso histórico. O sea, ¿cómo abordamos un hecho o proceso histórico? Supone, dice, ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica. Pero cuando nosotros hablamos de esa comprensión de forma crítica, esto supone a su vez también, ¿qué cosa? Supone analizar y también supone evaluar. O sea, analizamos un hecho, evaluamos ese hecho y tomamos postura respecto a ese hecho. Ahí nosotros estamos trabajando esta interpretación crítica de fuentes diversas. ¿Qué más nos dice? Dice que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. ¿No? O sea, las diferentes fuentes, unas son más fiables, otras menos fiables, etc. También implica recurrir, dice, a múltiples fuentes. Aquí hemos visto que el profesor en la actividad que ha planteado, lo que los chicos han hecho, han narrado, por lo tanto están aludiendo a una fuente oral. Pero como son 5 chicos, lo han hecho de forma estratégica. 5 estudiantes que no han estado en el mismo espacio en ese momento para narrar, porque si no, él escucha, el otro también escucha y puede ser que de pronto pues no haya una postura muy crítica frente a determinado hecho. Pero ¿qué cosa ha hecho el maestro? El maestro lo que ha hecho es, bueno, por ejemplo, José entra, narra a tus compañeros esa final de forma breve, el resto de los otros chicos, los otros 4 están en otro ambiente para que no escuchen, luego así va haciendo pasar uno por uno y al final el conjunto de estudiantes se va a dar cuenta que esos 5 estudiantes, seguramente que sus interpretaciones respecto a esa final
de ese partido de fútbol en el campeonato en el que han participado son diferentes. Entonces ya más o menos saben cuál es la respuesta. Muy bien, frente entonces a este caso y frente a esta actividad, porque eso es muy importante y sin perder de vista, sin perder nunca la perspectiva del propósito en el caso, porque así plantea el ministerio los casos. Eso es un caso planteado por el ministerio. Cuando dice cuál es el propósito del docente o de la docente, cuál es la intención, qué es lo que quiere hacer, ahí estamos hablando de lo mismo. Entonces, eso no podemos perder de vista. Recuerden ustedes que esto ha generado el docente, esta actividad, de manera exprofesa para poder iniciar a los estudiantes del cuarto ciclo en, ¿qué cosa? En el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes. Entonces, si ha planteado esto, esta actividad, ¿a cuál de estas alternativas corresponde? ¿Corresponderá a la primera? ¿Para esto se habrá hecho esta actividad? ¿Corresponderá a la segunda? ¿Para esto habrá hecho esta actividad? ¿O corresponderá a la tercera? Porque fíjense, la tercera dice, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que de un mismo hecho, en este caso, ¿cuál es el hecho? La final de fútbol en este campeonato, es un mismo hecho. Dice, pueden derivarse diferentes narraciones sobre él. Acá ha habido probablemente diferentes narraciones sobre ese mismo hecho, ¿o no? Lo mismo que, por ejemplo, todos estamos haciendo respecto al resultado del partido de fútbol Perú-Chile. Ahí también estamos nosotros entonces asumiendo esa capacidad que corresponde a interpreta de forma crítica las fuentes. Muy bien, entonces tenemos la respuesta, que es esa, efectivamente, la letra C. Estimados maestros, así como este caso, estaré desarrollando muchos casos más el día 9 y el día 16 de julio en el curso presencial y virtual para nombramiento y contrato docente. Este curso, que como ya les he dicho, se va a desarrollar el 9 y 16 de julio, en este horario de 5 a 9 de la noche, 4 horas cronológicas, donde vamos a desarrollar full casuística y donde mi reto, como siempre lo hago en cada espacio en el que me invitan, no es la docente, en este caso yo, quien va a resolver el caso. Son ustedes los que van a resolver los casos a partir de mi mediación. Esto en atención a que yo voy a hacerme cargo de las dos subpruebas que tienen que ver con conocimientos curriculares y pedagógicos y la de comprensión de textos. En la parte de la otra subprueba que tiene que ver con razonamiento lógico, estará a cargo del ponente Hugo Vera Duarte. El curso presencial, estimado maestro, que tiene un cupo limitado por el espacio el que nos brindan, se va a desarrollar en el Centro de Convenciones Cowork Café, que queda en la avenida Circunvalación 423 en el distrito de Surco, en Lima, ¿no? La referencia para poder llegar, la Universidad Ricardo Palma por el puente Benavides, ¿no? Los cupos, como les he dicho, son limitados porque tenemos un espacio que nos han cedido para poder desarrollar y que no alberga a muchas personas. Los informes e inscripciones al 989-295667, teléfono donde la profesora Sonia les va a responder amablemente. Les pido por favor que cualquier comunicación lo hagan a través de ese teléfono. Yo estoy un poquito ocupada porque tengo una agenda que atender, ¿no? Y el día de mañana nos vamos a encontrar con los maestros de la región de Puno, estaré trabajando por allá el día 6 y el día 7. Así que los invito, maestros, y los recibiré con mucho cariño el día 9, el día 16, aquí en el distrito de Santiago de Surco, en Lima. Recuerden, de 5 a 9 de la noche y las inscripciones al 989-2956. Muchísimas gracias, hasta un próximo video.